Transmisión en este momento, estamos conectados justamente con lo que está leyendo en este momento el magistrado Merchan con respecto a el caso de Uribe Vélez, esto en segunda instancia. Escuchemos lo que dice el magistrado Merchan. El nerviosismo y bajo nivel educativo de Óscar Monsalve Correa como factores que refuerzan la credibilidad de Juan Guillermo Monsalve sin justificación razonada. La sentencia de primera instancia desestimó injustificadamente el testimonio de Óscar Monsalve Pineda, hermano, alegando falta de cercanía con Juan Guillermo Monsalve, pese a que relató su convivencia familiar durante la niñez, adolescencia y parte de la adultez, incluyendo su residencia en la hacienda Guacharacas. Aunque Juan Guillermo formó hogar aparte en el segundo periodo, vivían en el mismo predio, lo que no implica distanciamiento relevante. La falladora incurrió en errores metodológicos al valorar los testimonios según la parte que los presentó sin aplicar un criterio uniforme de sana crítica. Descalificó testigos que respaldaban la hipótesis defensiva por razones subjetivas como nerviosismo, exactitud o contradicción con la versión de Juan Guillermo, sin razonamiento probatorio suficiente. Era indispensable determinar si existió un intento de obtener una retractación falsa en beneficio del acusado, lo cual exige identificar qué versión era verdadera. El analista del interés del testigo, especialmente cuando busca beneficios jurídicos, debe ser riguroso. En este caso, los escenarios que motivaban a Juan Guillermo Monsalve estaban orientados a mejorar su situación penitenciaria. La sentencia apelada omitió valorar si la retractación corregía una falsedad anterior o distorsionaba una versión veraz. Se limitó a verificar la existencia de contactos entre Monsalve y terceros, sin establecer la veracidad del contenido que se pretendía modificar. Esta omisión impide concluir conforme al estándar del debido proceso que se configuró el delito de soborno en actuación penal. La sala advierte que si los señalamientos contra Álvaro Uribe Vélez y su familia no eran pertinentes ni vinculados a procesos judiciales activos, la retractación de Juan Guillermo Monsalve carecía de impacto jurídico relevante. Por ello, era indispensable establecer si la versión del 2011 era verdadera y si los primeros contactos con el testigo buscaban introducir falsedades. Aunque Deyanira Gómez sostuvo que Monsalve fue presionado para cambiar una versión cierta, tal afirmación no fue acreditada en juicio. Por el contrario, interceptaciones telefónicas revelan que Monsalve solicitaba hablar con personas cercanas al expresidente para rectificar información, lo cual fue comunicado por diversos intermediarios. En consecuencia, los hechos probados no alcanza la entidad necesaria para configurar el delito de soborno de actuación penal, ante la ausencia de pruebas que demuestren que se pretendía inducir una retractación falsa en un testimonio verdadero. Incluso si se asumiera la veracidad de la versión del 2011, no se acreditó que Uribe hubiera instruido al abogado Diego Cadena para presionar o inducir una retractación con intención ilícita. La Fiscalía estructuró el capítulo de soborno a Juan Guillermo Monsalve en dos escenarios, como se había indicado, uno en Neiva, a través de mensajes enviados por Carlos Eduardo López Callejas Caliche, y otro en la cárcel La Picota. En el primero se alegó que Caliche actuó como emisario del expresidente Álvaro Uribe Vélez, transmitiendo solicitudes para que Monsalve grabara un video retractándose de sus declaraciones contra los hermanos Uribe Vélez. Sin embargo, no se acreditó entrega o promesa de dádivas ni instrucciones directas del acusado. Las transcripciones de mensajes y audios revelan que Caliche mencionó al expresidente y a Álvaro Hernán Prada, pero no se evidenció un vínculo directo entre Uribe y el ofrecimiento de beneficios ilícitos. La acusación se basó en la presunción de que el acusado sería el único beneficiado con la retractación, sin demostrar el nexo causal ni volitivo entre su conducta y el supuesto soborno. La sentencia de primera instancia abordó extensamente el rol de Caliche como posible autor material y de Prada como determinador indirecto, pero omitió precisar en qué momento Álvaro Uribe Vélez habría desplegado una conducta penalmente relevante. En consecuencia, no se acreditó el dolo directo ni la determinación exigida para configurar el delito de soborno en actuación penal. La Fiscalía fundamentó la tipicidad del delito del soborno en los mensajes enviados por Carlos Eduardo López Callejas a Juan Guillermo Monsalve el 21 de febrero del 2018. Sin embargo, la sala advierte una contradicción insalvable. Los audios no evidencian solicitud de retractación frente a declaraciones contra los hermanos Uribe Vélez, sino descalificación de Iván Cepeda, acusaciones de incumplimiento y ofrecimientos genéricos de beneficios. Esta incongruencia entre la acusación y lo acreditado en juicio debilita la tesis del Ministerio Público, aunque la sentencia consideró este episodio como parte de las presiones atribuidas a Álvaro Uribe Vélez, no se demostró su intervención directa ni la existencia de un determinador intermediario. Las pruebas no vinculan al acusado con el actuar final de López Callejas. La relación de amistad entre Monsalve y López Calleja, evidenciada por comunicaciones frecuentes, visitas y los envíos de alimentos, no fue valorada adecuadamente.
Esta confianza le habría permitido a Monsalve rechazar cualquier presión o propuesta indebida, lo cual no ocurrió. Además, las notas de voz incorporadas por la Fiscalía omitieron las respuestas de Monsalve, impidiendo una valoración completa del intercambio. La relación de amistad entre Juan Guillermo y Carlos Eduardo López se mantuvo activa antes, durante y después del episodio del 21 de febrero del 2018, como lo evidencian los intercambios alimentarios, giros de dinero y comunicaciones frecuentes. Esta cercanía permitió a López conocer el interés reiterado de Monsalve por obtener beneficios jurídicos como el ingreso a la JEP o la revisión de sus condenas, lo cual fue aprovechado para inducirlo mediante afirmaciones falsas a colaborar con una versión que desacreditara a Iván Cepeda. López Calleja construyó una narrativa basada en información pública y supuestas conexiones con Álvaro Hernán Prada y Álvaro Uribe Vélez, afirmando haber escuchado la voz del, comillas, viejo, y prometiendo gestiones jurídicas. Sin embargo, en el juicio reconoció que nunca escuchó directamente a Uribe y que las expresiones utilizadas no correspondían a la realidad. Además, se demostró que el único abogado encargado de la recolección de pruebas era Diego Javier Cadena. La Fiscalía no acreditó que López actuara por instrucción de Uribe, ni que existiera entrega o promesas de utilidad con finalidad ilícita. Por el contrario, las exigencias provenían del propio autor material hacia los supuestos determinadores. La hipótesis de afán de Uribe por obtener la retractación ante el vencimiento de un término procesal se contradice con la afirmación de Monsalve de que el abogado lo buscaba desde noviembre del 2017. En juicio, López admitió que su intención era ayudar al expresidente convencido de que Monsalve no era testigo de nada, según confesión del mismo Monsalve. La sentencia de primera instancia desestimó su testimonio sin explicar por qué, mientras otorgó credibilidad a las notas de voz sin que éstas contuvieran afirmaciones que vincularan a Uribe como instigador del soborno. Finalmente, la falladora también rechazó la versión de Álvaro Hernán Prada, quien negó haber actuado por instrucción de Uribe. Entregó su celular para análisis forense sin que se acreditara planificación alguna orientada a contactar a Monsalve. En suma, el entorno probatorio no permite concluir la existencia de conducta penalmente relevante atribuible a Álvaro Uribe en el episodio de Neiva. La Sala advierte que la valoración probatoria realizada por la juez de primera instancia fue desigual y metodológicamente incorrecta. Se desestimó el dictamen pericial de informática forense sobre los mensajes extraídos del celular de Álvaro Hernán Prada, alegando que la conversación a formato HTML comprometía su integridad, pese a que el perito explicó que solo se simuló la visualización original sin alterar el contenido. Este rigor no se aplicó a las grabaciones obtenidas mediante relojes espía, ni a los chats presentados por la Fiscalía, que también carecían de secuencia completa. El contenido de los chats y audios evidencia que los ofrecimientos de beneficios provinieron exclusivamente de Carlos Eduardo López Callejas, sin que se acreditara que los supuestos determinadores, incluido Álvaro Uribe Vélez, le hubieran dado instrucciones para inducir a Juan Guillermo Monsalve a retractarse o faltar la verdad. Las conversaciones entre Diego Javier Cadena y Uribe reflejan que el abogado informaba sobre gestiones para obtener un documento en el que Monsalve aclarara su versión del 2011, sin que se evidencie presión ni promesa de beneficios ilícitos. Cadena afirmó que no ofreció garantías ni prebendas y que solo sugirió solicitar públicamente protección para Monsalve y su familia. La única alusión directa de Uribe al episodio de Neiva fue su reconocimiento de que Álvaro Hernán Prada actuó sin consultarle por iniciativa propia. Esta afirmación, lejos de confirmar una determinación dolosa, refuerza la ausencia de vínculo directo con el supuesto soborno. En consecuencia, el conocimiento de Uribe sobre las gestiones de Cadena no configura por sí solo el delito de soborno en actuación penal. La obtención de pruebas para un proceso judicial es lícita si se realiza dentro de los límites legales. La defensa no niega que Uribe estuviera informado, sino que sostiene que las actuaciones fueron legales y que cualquier conducta penalmente relevante atribuible a Cadena era desconocida por el acusado. La conversación del 3 de abril del 2018 entre Uribe y Cadena confirma que no hubo promesa de beneficios ilícitos ni presión para inducir falsedad. Las conversaciones entre Diego Javier Cadena y Álvaro Uribe Vélez revelan que el expresidente fue informado sobre las gestiones legales que el abogado adelantaba con Juan Guillermo Monsalve, quien deseaba aclarar que sus declaraciones contra los hermanos Uribe respondían a promesas incumplidas del senador Iván Cepeda. No se determinó si esta información era veraz o construida por Cadena, pero tampoco era objeto del juicio. La conversación del 3 de abril del 2018 confirma que Uribe no impartió instrucciones para presionar a Monsalve ni para inducirlo a mentir. La estrategia de ofrecer una acción de revisión surgió en una reunión previa en La Picota, en presencia del abogado Héctor Romero, quien declaró que fue él
quien propuso esa vía legal, no Cadena. Monsalve declaró que Cadena nunca le pidió mentir, ni mencionó a Uribe como instigador. La única referencia directa al expresidente proviene de una carta manuscrita por Monsalve, entregada por Deyanira Gómez, en la que afirma sentirse presionada por Cadena y Pardo Hache, supuestamente enviados por Uribe. Sin embargo, esta afirmación se contradice con su testimonio en juicio, donde negó haber considerado retractarse y no rechazó las visitas del abogado. Las grabaciones de las reuniones reflejan un ambiente de confianza sin coacción. Cadena expresó que no ofrecía garantías ni prebendas y que su actuación se enmarcaba en la legalidad. La solicitud de un escrito de Monsalve para esclarecer hechos no constituye presión para mentir. La sentencia de primera instancia incurre en agregados probatorios al interpretar que Cadena solicitó firmar un documento previamente elaborado con afirmaciones falsas, lo que no se desprende de las grabaciones. La única carta suscrita por Juan Guillermo Monsalve fue elaborada por él mismo en su celda, con ayuda de Enrique Pardo Hache. Las grabaciones no evidencian que el abogado Diego Javier Cadena le haya instruido sobre su contenido. Por el contrario, se escucha a Cadena preguntar si Monsalve podía redactar algo breve de su puño y letra para esclarecer unos hechos sin presión ni exigencia. Las conversaciones entre Cadena y Álvaro Uribe Vélez reflejan que el expresidente fue informado sobre las gestiones del abogado, quien reiteró que no ofreció prebendas ni garantías y que Monsalve deseaba retractarse por haber sido ilusionado por el senador Iván Cepeda. Uribe insistió en que cualquier solicitud de seguridad debía hacerse públicamente y que no debía parecer un trato personal con un preso. Cuando Monsalve y su esposa incumplieron la entrega del documento, Cadena sospechó que estaba siendo grabado y decidió registrar la reunión para protegerse. En sus comunicaciones posteriores reiteró que Monsalve había solicitado seguridad por temor a represalias en la cárcel y que nunca se le prometió nada más allá de ayuda jurídica legítima. La carta no fue entregada y la esposa de Monsalve expresó nuevas exigencias, lo que llevó a Cadena a cancelar la gestión. En todo momento, Uribe reafirmó que no debía haber promesas indebidas y que cualquier acción debía ser espontánea y transparente. La acusación sostiene que Diego Javier Cadena Restrepo buscó insistentemente a Juan Guillermo Monsalve por instrucción de Álvaro Uribe Vélez, mientras que la defensa afirma que el acercamiento fue promovido por el propio Monsalve. La Fiscalía presentó como prueba el registro auditivo de una reunión entre Deyanira Gómez y Cadena, en la que ambos exponen versiones divergentes sobre quién promovió el contacto. En dicha grabación, Deyanira Gómez menciona que Pardo Hache le dijo a Monsalve: Uribe es Dios. Expresión que no puede atribuirse al acusado como manifestación de determinación. Las afirmaciones de Gómez sobre presuntas presiones atribuidas a Uribe carecen de respaldo probatorio y se basan únicamente en su convicción personal. No se aporta evidencia que permita colegir razonablemente que el acusado instruyó a Cadena para inducir un testimonio falso mediante ofrecimientos. Por tanto, es incorrecto concluir, como lo hace la sentencia, que el testimonio de Monsalve acreditó coacción o solicitud explícita para obtener una retractación en favor del acusado y en perjuicio del parlamentario Iván Cepeda Castro. La sentencia incurrió en error al asumir que el interés del acusado en obtener pruebas lícitas equivalía a dolo determinador, interpretando falazmente recomendaciones de, comillas, decir siempre la verdad, como encargo ilícito sin evidencia. Las conversaciones interceptadas reflejan ausencia de instrucciones para inducir falsedad. Y quienes estuvieron en contacto con Uribe niegan fines ilícitos. La llamada del 26 de marzo fue tergiversada. Uribe pregunta si Monsalve fue presionado por Cepeda. No afirma tal hecho. Y la expresión, comillas, eso ayuda mucho, cierra comillas, se refiere a aclarar la situación, no a inducir mentira. La sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacias interpretativas y valoración sesgada de pruebas, al construir inferencias sobre subordinación funcional y dolo sin respaldo objetivo. En consecuencia, el tribunal concluye que no se acreditó responsabilidad más allá de toda duda razonable y revoca la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez en este evento. Fraude procesal. Las consideraciones del tribunal sobre la tipicidad del fraude procesal y la valoración probatoria del episodio Cómbita se centra en determinar si las gestiones realizadas por Diego Javier Cadena y otros Pues ahí tenemos la noticia, o una de las grandes noticias, Ricardo. Estábamos muy atentos a esta última frase que acaba de decir el magistrado Merchán y básicamente absuelve al doctor Álvaro Uribe Vélez por el soborno en actuación penal. Así es. Y esto pues con una descripción que de una u otra forma pues es bien duro con la decisión que se había tomado en primera instancia por parte de la jueza Heredia. Sí, señora, esa es la noticia. Hasta ahora habíamos
hemos estado informándoles que el delito de soborno en actuación penal frente al expresidente Álvaro Uribe estaba dividido en 3 capítulos, en torno a 3 testigos, y ha definido uno a uno el juez Antonio Merchán cuál ha sido el caso. Ha sido muy dura esta sentencia de segunda instancia en contra del fallo de la juez Sandra Heredia, y la conclusión, después de haber dicho que es absuelto el expresidente Uribe por soborno en actuación penal frente al testigo Carlos Enrique Vélez, que es absuelto por soborno en actuación penal frente al caso de Eurídice Cortés alias Diana, y que es absuelto el expresidente Álvaro Uribe por el testimonio tal vez más importante, que es el del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, también de ese delito. La conclusión es, atención, y esa es la noticia hasta ahora: el Tribunal Superior de Bogotá revoca la pena, es decir, absuelve al expresidente Álvaro Uribe por el delito de soborno en actuación penal, que es uno de los delitos por los cuales había sido condenado Jennifer a 12 años de cárcel. Ahora viene la definición del otro delito, del fraude procesal. Así es. Más o menos tenemos 2 horas y media en que hemos estado muy atentos a esta lectura que está haciendo el magistrado Merchán. Ya tenemos entonces la absolución completa en este primer delito que usted nos habla, Ricardo, y que ha estado muy pendiente durante la mañana: soborno en actuación penal, que como usted lo aclara también, lo dividió en 3, y acá está todo el tema del ex paramilitar Monsalve, claro, que es el más tema duro de los relojes y las grabaciones que había con esos relojes, y es muy duro, y le decía yo con la jueza Heredia, porque dice básicamente omitió testigos que ella consideraba no eran por ahí. Sí, pero habla de incongruencia, habla de déficit argumentativo, habla de errores metodológicos. Realmente es muy severa la calificación que hace hasta ahora el Tribunal Superior de Bogotá del fallo de primera instancia de la juez Heredia, que había condenado al expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión. Sigue, como les hemos contado, la lectura y la definición sobre si condenan o absuelven al expresidente Uribe por el delito de fraude procesal. Anexos que